Nos disponemos a escuchar la palabra de Dios. Dagli Atti degli Apostoli. La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote interrogó a los apóstoles diciendo: ¿nos habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que lo obedecen. Prohibieron a los apóstoles hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos pues salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre. Parola di Dio. Palabra de Dios. La primera lectura ha sido leída por Sor Simona Brambilla, ex prefecta del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, y nos disponemos a escuchar el Salmo responsorial. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Perché mi hai risollevato. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado, y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo. Me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Tañed para el Señor, fieles suyos, celebrad el recuerdo de su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre.
Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Del libro del Apocalipsis de San Juan Apóstol. Yo, Juan, miré y escuché la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los vivientes y de los ancianos. Y eran miles de miles, miríadas de miríadas, y decían con voz potente: digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y escuché a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, en el mar, todo cuanto hay en ellos, que decían: al que está sentado en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes respondían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Palabra de Dios. La antífona al Evangelio que será cantada está extraída del libro del Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 19. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro,
Tomás, apodado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron. Y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y él le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte
con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor. Como decíamos al comienzo, la liturgia de la palabra de hoy corresponde a la del tercer domingo de Pascua, que ya comenzamos a celebrar. Y ahora escucharemos la homilía del cardenal Ángel Fernández Artime. Sorelle, hermanos, carissimi, hermanas, queridísimos, San Alfonso María de Ligorio enseña que rezar por los difuntos es la más grande obra de caridad. Cuando ayudamos materialmente a nuestros vecinos, compartimos bienes efímeros, pero cuando rezamos por ellos, lo hacemos con bienes eternos. En modo similar, el patrono universal de los sacerdotes. Rezar por los difuntos significa entonces amar a aquellos que han fallecido. Y es lo que hacemos ahora por el Papa Francisco, reunidos como pueblo de Dios, junto a los pastores, y en modo especial esta tarde, una presencia muy significativa de consagradas y consagrados. El Santo Padre Francisco se sintió muy bien querido por el pueblo de Dios y sabía que también los pertenecientes a las diversas expresiones de la vida consagrada lo querían. Rezaban por su ministerio, por la persona del Papa, por la Iglesia y por el mundo. En este tercer domingo de Pascua, todo invita a la alegría, a exultar. El motivo es dado por el Señor resucitado y por la presencia del Espíritu Santo. San Atanasio afirma que Jesucristo resucitado hace de la vida del hombre una fiesta continua. Y es por eso que los apóstoles, que Pedro, primero entre ellos, no tenían miedo de la cárcel y de las amenazas y de ser nuevamente perseguidos. Y de hecho, declaran con valentía y franqueza que de estas cosas hemos sido testigos, somos testigos nosotros y el Espíritu Santo que Dios ha mandado a aquellos que lo obedecen. Yo me pregunto, decía el Papa Francisco en una de sus catequesis sobre este mismo pasaje, ¿dónde encontraban los primeros discípulos la fuerza para este testimonio? No solo de dónde venía a ellos la alegría y el coraje, la valentía del anuncio, a pesar de los obstáculos y de la violencia. Es claro que solo la presencia con ellos del Señor resucitado y la acción del Espíritu Santo pueden explicar este hecho. Su fe se basaba en una experiencia así tan fuerte y personal de Cristo, muerto y resucitado, que no tenían miedo de nada y de nadie. Hoy, como ayer, los hombres y las mujeres de la generación presente tienen una gran necesidad de encontrarse con el Señor y su mensaje liberador de salvación.
Decía San Juan Pablo II en ocasión del jubileo de la vida consagrada, el 2 de febrero del 2000, dirigiéndose a los religiosos y las religiosas de todo el mundo, y agregaba: he podido darme cuenta del valor de vuestra presencia profética para todo el pueblo cristiano. Y también en esta circunstancia doy fe de la generosa dedicación evangélica ofrecida por innumerables de vuestros hermanos y hermanas que a menudo actúan en situaciones desagradables. Ellos se gastan sin reservas en el nombre de Cristo al servicio de los pobres, de los marginados y de los últimos. Hermanos y hermanas, es verdad que todos nosotros, toda esta asamblea en cuanto bautizados, somos llamados a ser testigos del Señor muerto y resucitado. Pero también es verdad que nosotros, consagrados y consagradas, hemos recibido esta vocación, esta llamada al discipulado que nos pide dar testimonio del primado de Dios con toda nuestra vida. Esta misión es particularmente importante cuando, como hoy, en muchas partes del mundo, se experimenta la ausencia de Dios o se olvida muy fácilmente su centralidad. Entonces, podemos asumir el programa de San Benedicto Abad, sintetizado en la máxima: nada se antepone al amor de Dios. Ha sido el Santo Padre Benedicto XVI quien nos ha desafiado en este modo al interno del pueblo de Dios. Las personas consagradas son como centinelas que anuncian la vida nueva, ya presente en nuestra historia. Somos llamados en razón de nuestro bautismo y por la profesión religiosa a testimoniar que solo Dios da la plenitud a la existencia humana y que, por consiguiente, nuestra vida debe ser un signo elocuente de la presencia del reino de Dios para el mundo de hoy. Estamos entonces llamados a ser en el mundo signo creíble y luminoso del Evangelio y de sus paradojas, sin conformarnos con la mentalidad de este siglo, sino transformándonos continuamente, transformando continuamente nuestro compromiso. En el Evangelio hemos escuchado que el Señor resucitado esperaba a sus discípulos en el mar. Y el relato dice que cuando todo parecía que había terminado, que se había fracasado, el Señor se hizo presente. Fue al encuentro de los suyos, los cuales, llenos de alegría, lograron exclamar por boca del discípulo que Jesús amaba: es el Señor. En esta expresión captamos el entusiasmo de la fe pascual, llenos de fe, de alegría, de estupor, que contrasta el sentimiento de impotencia fino hasta ahora presente en el ánimo de los discípulos. Solo la presencia de Jesús resucitado transforma cada cosa. La oscuridad es vencida por la luz. El trabajo inútil se convierte
en fecundo y promisorio, el sentimiento de cansancio deja lugar a un nuevo impulso y a la certeza de que Él está con nosotros. Lo que ocurrió para los primeros y privilegiados testigos del Señor puede y debe convertirse en un programa para todos nosotros. El Papa Francisco decía, en el año de la vida consagrada, me espero que ustedes levanten al mundo, porque la nota que caracteriza la vida consagrada es la profecía, y nos pedía que seamos testigos del Señor como Pedro y los apóstoles, frente a las incomprensiones del Sinedrio de un tiempo, o de los areópagos sin Dios de hoy. Nos pedía ser como la centinela que vigila en medio de la noche, cuando llega la aurora. Nos solicitaba tener un corazón puro y libre para reconocer a los hombres y a las mujeres de hoy, nuestros hermanos y hermanas, sobre todo los más pobres, los últimos, los descartados, porque en ellos está el Señor, para que con nuestra pasión con Dios por el reino y por la humanidad seremos en grado como Pedro de que podamos responder al Señor: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. María, Madre de la Iglesia, nos conceda a todos nosotros la gracia de ser hoy discípulos misioneros, testigos de su Hijo, en esta su Iglesia que bajo la guía del Espíritu Santo vive en la esperanza para que el Señor resucitado está con nosotros hasta el final de los tiempos. Amén. Una homilía muy rica, espontánea, del cardenal Ángel Fernández Artime, ex proprefecto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, el grupo al que está dedicada especialmente esta Santa Misa en el 8º día de los novendiales en sufragio del Romano Pontífice Francisco en la Basílica de San Pedro. Un momento para la reflexión personal tras la homilía.